predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubieran conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Gloria a Dios, aleluya. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Dios bendiga, Dios bendiga. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía bendiga y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a gloria a Dios. Breve comenzamos, Dios bendiga. Donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo a la iglesia local que se entra, a nuestros amigos, nuestros hermanos que participan de esta transmisión también. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Si gusta y quiere hacerlo, puede compartir esta transmisión con alguien. Aleluya. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de voz. Listo. Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Señor le continúe bendiciendo a todos. Para obtener la vida eterna, quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Aleluya. Quiero volver a aquellos tiempos. Que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta poderosa hora. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga a todos los que están en sintonía, especialmente a nuestra congregación que está conectados por ahí, nuestros hermanos, nuestros amigos que comparten esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida a este altar familiar, creo que la semana número 4, día número 2. Aquí prácticamente estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche y domingos, a veces cambiamos el horario, 7, 5, 5 y media, 6. Pero estamos aquí pues llevando palabra del Señor, palabra que cambia, palabra que edifica y palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es útil, inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para exhortar, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16, si no me equivoco. Así que vamos para la palabra, vamos a hablar bajo este tema, una radiografía al pecado. Quiero decirle que en esta semana vamos a comenzar esta serie basado en un libro que se llama Licencia para Pecar. No lo busque, no está disponible, está afuera yo lo compré en 1999. Amén, gloria al nombre del Señor. Y los temas que vamos a estar hablando es radiografía del pecado, el evangelio de la gracia barata, indulgencia evangélica o justificación por la fe, exaltación de la carne sobre la gracia, el mito de la salvación de proceso,
renacidos para fracasar viviendo en Romanos capítulo 7, vida en abundancia en Romanos capítulo 8. Son 7 capítulos que vamos a estar hablando. Muy interesante el tema, muy interesante el libro, lo quiero compartir con ustedes. Yo le he dado a mi congregación y le estamos refrescando la memoria a todos los que son de la Piedra Angular de Aguadilla. Y es una bendición. Vamos a hablar acerca, hoy comenzamos algunos temas, los vamos a fusionar con otros y vamos a resumir. Pero hoy es importante, vamos a hablar acerca de la radiografía del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que produce el pecado en el ser humano? Y básicamente todo lo que vamos a estar hablando en estos días, aunque mencionemos la palabra pecado, lo que vamos a hablar es exaltar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Vamos a hablar de lo que es la regeneración, lo que es el poder de Dios para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y muy importante porque estos son conceptos, ideas y opiniones y a veces falsos mensajes que se transmiten, que mantienen al creyente de alguna manera todavía en la vida de pecado. Y tenemos ministros que lo que hacen es pasarle la mano al pecado para que la gente se sienta cómoda en la condición que están viviendo y no predican un mensaje que los rete a cambiar y transformar su vida. Ahora, vamos a hablar acerca del pecado. La palabra pecado y los verbos sustantivos relacionados a ellas aparecen en la Biblia más veces que la palabra misericordia, que la palabra perdón, que la palabra bendición, que la palabra salvación y aunque la palabra amor. Aparece más de 800 veces, mientras que el amor y la bendición, que son 5 anteriores de las que están presentes en mayor número de ocasiones, aparecen menos de 600 veces. Ahora, ¿por qué será que la Biblia menciona tanto el pecado? ¿Por qué? Pues la Biblia menciona el pecado porque cuando nosotros leemos ese versículo bíblico que dice que el fin de la ley es Cristo, y eso prácticamente es lo que hace la ley. La ley lo que hace es señalar el pecado para que nosotros entendamos que por medio de la ley no podemos ser salvos, mas es por la gracia y el favor de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta serie de mensajes. Gloria al nombre de Jesucristo. Y por eso que la Biblia está en énfasis en el pecado, para que el hombre entienda cuál es su culpabilidad y llevar al hombre a la humillación en el Calvario para llevarlos a Cristo. Alabado sea Dios. Por eso es que cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación y le decimos a la gente, mira, Dios te quiere salvar, pero no le explicamos de qué Dios te quiere salvar. No le explicamos a la gente, pues mire, Dios te quiere salvar de una eterna condenación, te quiere salvar del infierno, que es un sitio real que la Biblia dice donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, es el lloro y el crujir de dientes. Y más adelante existe un lugar que se llama la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, donde el ser humano sufrirá una eterna separación de su creador. Por tanto, por eso es que la Biblia menciona 800 veces pecado, sus verbos y sus sustantivos, más que amor, misericordia. Alabado sea Dios, más que misericordia, más que bendición, más que aún en la misma palabra de amor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesús mismo habló más del pecado que de la salvación. En 213 textos contra 203 textos. O sea, Cristo habló del pecado 213 versículos, 213 veces frente a 203 acerca de la salvación. Como vemos, son las Sagradas Escrituras mismas las que dan énfasis preponderado a este tema actual. Es poco popular, hasta incómodo. Seguramente si Dios mismo enfatizara tanto en el tema de pecado, es porque necesitamos profundizar sobre la naturaleza y el efecto del pecado que tiene sobre el ser humano, sobre su alma y sobre todos los aspectos del ser humano. Ahora, ¿qué es el pecado? Primeramente, el pecado es necesario claramente entender lo que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios. Es exactamente la definición bíblica según Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Y vamos a buscar Primera de Juan, primer libro de Juan. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Primer epístola de Juan, el capítulo 3, verso 4. Gloria al nombre del Señor. Dice,
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. No es un virus ni un germen. A veces, lamentablemente, mucha gente han comparado, ¿verdad?, el coronavirus con el pecado. El pecado no es ningún germen, porque el pecado es una acción del hombre. Y el virus no es una acción del hombre. El pecado no es un virus, el pecado no es un germen, ni es una sustancia, ni un líquido, ni un sólido, ni un gas. No es un espíritu y ningún ser. Es simplemente una conducta voluntaria contra a los que estándares que compromete de comportamientos prescritos por Dios. Esto queda conclusivamente demostrado tanto por las definiciones etimológicas de la palabra pecado y las definiciones bíblicas. La palabra griega es amartía en escritos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Cuando utilizamos la palabra pecado me estoy refiriendo a una acción. El pecado es una acción. La acción de desobedecer la ley de Dios. Cuando me refiero a la naturaleza del pecado, intento decir con esto la cualidad propia de la acción de desobedecer a Dios. ¿Cuáles son las cualidades innatas del pecado? Cuando menos podemos resaltar 4. Número 1, 4 cualidades innatas del pecado. Cuando menos podemos resaltar 4. El engaño, la autodestrucción del alma, la corrupción del carácter y la condenación. Y esas 4 cosas nos vamos a concentrar en esta preciosa noche. Estamos hablando acerca del pecado. Las 4, aleluya, cualidades innatas del pecado, gloria al nombre del Señor, que es el engaño, la destrucción del alma, la corrupción del carácter y la condenación. Asimismo, el pecado siempre tiene a producir estas 4 cosas en la vida de las personas. Pensamos explicar cómo engaña por medio del placer. ¿Cómo el pecado engaña por medio del placer? El problema del autoengaño. Primero, el problema que tiene el pecado es el autoengaño. Cuando el apóstol pregunta, ¿pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Romanos capítulo 6, verso 21. Él pregunta qué fruto, o sea, producto o consecuencia. No qué satisfacción. ¿Por qué no preguntó por qué satisfacción? Porque se sobreentiende que el pecado en sí trae consigo satisfacción, aunque siempre momentánea. Escuche bien, esta capacidad de provocarle el placer al pecado, el gran medio por el cual el pecado engaña. Por eso el apóstol presenta inéditamente el costo final del pecado, que dice la Biblia que el fin del pecado es la muerte. En el momento de la tentación se percibe el deleite de atraer el pecado en forma tan fuerte que las consecuencias de cometer el acto se oscurecen. Ese es el engaño. El alma es atraída al placer de un deleite sin evaluar las consecuencias. Una parábola que Jesús los ilustra bien. Cuando el hijo pródigo tomó sus bienes para vivir diariamente, nunca imaginó que después de tomar sus bienes para vivir perdidamente, nunca imaginó que después andaría hambriento, mendigo, hasta la sobra de lo que comían los cerdos. Qué interesante. Usando la personificación, el pecado deslumbra a las personas, pero no le presenta las consecuencias. Esconde el pecado, esconde la paga hasta que el costo, hasta que se comete. No te recuerda que lo que siembra vas a cosechar, y que el que hoyo que hiciste caerá, que tu iniquidad volverá sobre tu cabeza. Salmo 7, 15, 16. Te puedes imaginar que no pasará nada, que será librado de las consecuencias, o que tú eres alguien muy especial y que a ti Dios te extenderá una misericordia extra. Estamos hablando bajo el tema una radiografía del pecado. El pecado no solamente engaña para atraer, sino que ocasiona que las personas comiencen a engañarse a sí mismas con el fin de justificar su acción. Así, las personas se repiten ideas tales como: no es tan malo, todo el mundo lo hace, los santos de la Biblia pecaron, etcétera, etcétera. Y yo puedo añadirle otro, como hay un post por ahí, dice que todo el mundo, ¿por qué juzga a otro? Porque peca diferente a ti. Y muchos argumentos que se levantan simplemente ¿para qué? Para apaciguar la conciencia de aquel que comete y acto de desobediencia a Dios, que es pecado.
todo con el fin de apaciguar esta conciencia que interfiere y refrena. Si la persona es religiosa, pervertirá la doctrina de la Biblia para autoengañarse y pensar que puede continuar transgrediendo la ley divina sin que le suceda nada. Así pues se dirá: al fin yo estoy bajo la gracia. Dios ya no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Ya no estamos bajo la ley. Otro engaño frecuente es intentar excusarse diciendo que no puedo evitar el hacer el mal, que es humano, que la tentación es insoportable, que los traumas de la niñez o las hormonas y que todo aquello que existe y se puede culpar son las causas verdaderas de que se continúen con dicha conducta. El ser humano fabrica cualquier pretexto para evitar reconocer su adicción voluntaria al placer. En otras palabras, se peca de misma manera distinta para obtener placer, mientras se ignora también voluntariamente las consecuencias destructivas para nosotros mismos y para los demás dicho comportamiento. Consecuencias que son la base de la gran parte de la culpabilidad del hombre por el pecado. El propósito del autoengaño son dos. Primero, trata de inhibir la conciencia para no sentirse mal al pecar. El segundo, quita el freno para así libremente transgredir. Estamos hablando de lo que produce el pecado en el ser humano. Ahora, vamos a hablar que el pecado también trae la destrucción del alma. Otra característica innata del pecado es la de provocar la destrucción del alma. Esto lo hace primeramente adormeciendo la conciencia para que no repruebe ciertas acciones, de modo que la transgresión a la ley moral ya no te sentirás redarguido o mucho menos te sentirá un nivel molestia a las consecuencias que luego podrás calmar pensando si eres una persona religiosa que es el diablo que te está acusando. Una conciencia adormecida es una conciencia cauterizada, insensible, que ya no cumple su función de alarmar cuando se rompe ciertos principios. Normalmente, la mayoría de la gente, las conciencias están despiertas, sensibles para los pecados escandalosos como matar, adulterar, robar, etcétera, etcétera. Pero están dormidas los pecados socialmente aceptados como son la amargura o la codicia, entre otros. ¿Cómo se ha adormecido esta conciencia? Con argumentos que buscan apaciguar y eliminar el sentido de culpabilidad que produce el pecado. Un buen ejemplo es Esaú. Cuando su hermano Jacob le pidió primogenitura a cambio de un guisado de lentejas, Esaú tuvo que fabricar fuerte argumento para que su conciencia no lo acusara de que lo que pretendía hacer o lo que iba a hacer estaba mal. Así que argumentó y dijo: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Génesis 25:32. ¿Acaso no podrá ir a la casa de mi padre a comer si realmente quería comer? Era su propio deseo que no quiso refrenar lo que hacía pensar que estaba a punto de morir de hambre, solo para saciar su apetito en ese momento. Otra cosa que produce el pecado es que ultraja la razón. Pero aún más que adormecer la conciencia, el pecado ultraja la razón del hombre. Hace que uno que sabe que hace daño es algo irracional. Es una especie de locura. Las personas están conscientes de que ese daño, sin embargo, lo hacen. En ese momento decide que no quiere ser influenciado por la razón, sino por la pasión y los deseos. Así que hay hombres que habían perdido su familia, su esposo, sus hijos, a cambio de un rato de placer sexual en la infidelidad. Y por otro romance, como un amante que luego lo despoja de su dinero y lo abandona por otro. ¿No es esto un acto irracional? Hay predicadores que han perdido su ministerio, la unción del Espíritu Santo, por una noche con una prostituta. Esto sería semejante a cambiar 1 kilo de oro por 1 kilo de estiércol. Sería una locura. Sin embargo, lo cambian. Se trata de un acto irracional. El libro de Proverbios dice lo siguiente, Proverbios 6:32, la primera parte: mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. Las personas se embrutecen al transgredir la ley moral
actuando como animales. Dice Proverbios 7, 22 y 23. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey al desgolladero, como ave que va apresurada a la red, no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando Aarón pecó contra Moisés, dijo: ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Números 12, 11. Cuando Aarón y Samuel y Saúl, y a Samuel lo reprendió diciendo, 1 Samuel 13, 13, locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que te ha sido ordenado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pecar desgarra a los seres humanos a nivel de los animales irracionales. Además de embrutecer, el pecado endurece el corazón. El libro de los Hebreos dice de la siguiente manera: antes exhórtalos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Hebreos 3:13, la Biblia dice: si oye hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezca tu corazón. Otro efecto que tiene el pecado es el endurecimiento del corazón. Endurece el corazón, la palabra en el griego, ¿verdad? Corazón significa voluntad. Por más razón que se le presenta a la persona con corazón endurecido, no cambian su intención egoísta. Es como si fuera un ladrón entrar en una casa para robar y toma a uno de los hijos de esa familia en el cuello y le dijera a su padre que lo va a ahorcar. Los padres empiezan a intentar persuadirlo para que no lo haga. Apelan a su avaricia, le ofrecen dinero. Luego le ofrecen bienes, sus carros y todo lo posee. Pero el hombre es duro de corazón e insiste obstinadamente en matar a su hijo. La familia apela entonces a que piensan en la corta edad del niño, en que sufrirá dicha muerte, o en que su hijo mayor ayudará a sostenerlo, etc. Luego la familia intenta atemorizarlo para que desista y dice que la justicia lo castigará, que quizás lo encarcelarán, etcétera, etcétera. Pero el ladrón tal parece que no tiene entrañas y que nada lo mueve, está duro, no accede a soltar el niño. Esto es exactamente lo que hace el pecado en la vida de los impíos. La vida obstinada, terca. Dios le promete el cielo, no los convence a abandonar su mala conducta. Le muestra su bondad en Cristo, le da ayuda del Espíritu Santo al hacerle entender que el pecado lo daña al mismo y sus seres queridos, y ni aún así logra persuadir, lo busca consecuencia advirtiéndole que será juzgado, etc. Y ni aún así lo persuade. ¿Qué sucede? Su corazón está endurecido. No quiere ceder para rendir a Dios. No quiere perder los deleites momentáneos que han venido disfrutando, ni quieren considerar que hay una felicidad eterna en el cambio del bien. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estoy leyendo porque quiero utilizar las palabras exactas del texto, porque creo que ahorita abundamos. Aleluya. También el pecado ofrece un deseo descontrolado. No solo se afecta al alma al endurecer el corazón, además se sensibiliza a los deseos carnales cada vez que se peca. Cada vez que el hombre alimenta, dándole rienda suelta, esos deseos se vuelven más sensibles, más fácil de estimular, más exigente al demandar ser complicado. La práctica del pecado agiganta los deseos y después de esto doblega la voluntad la más mínima tentación. Cuando Jesús habla de sacar el ojo o de cortar la mano, si esto fuera ocasión de caer en Mateo 5, 29 y 30, estaba enseñando en un lenguaje retórico la manera radical en que debemos tratar a los deseos. Él conocía la fuerza y la rapidez con la que crece. El pecado los alimenta de tal forma que los convierte en un tirano que después manipula al hombre como un títere. Ese es el pecado, la radiografía del pecado. El pecado corrompe el carácter. El pecado tiene a corromper todo el carácter.
Este es el desarrollo natural del pecado. Se empieza quizás con enojo, pero al no considerar pecado, al rato se permite rencores, luego los odios y los actos violentos. La codicia engendra mentira para obtener dinero, después robo, traición de confianza, hasta homicidios por asimismo de obtenerlo. El pecado aumenta en variedad y en cantidad, pero también comienza a aumentar en frecuencia individual. Tristemente, esta es la experiencia hoy en día de muchos que se llaman convertidos, pero que retuvieron con algunos pecados socialmente aceptados y abandonaron solo los pecados escandalosos. Estos son inocentes pecados, comienzan a ser más fuertes y luego llevan a otros hasta que se terminan cayendo en los pecados escandalosos. ¿Por qué? Porque en vez de abandonar también se justifican con excusas religiosas. Primera de Reyes 16:30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Alabado sea el nombre del Señor. Si estudiamos la historia de Israel, viéndolo como una unidad, vemos que conforme pasó el tiempo su maldad fue aumentando, tanto en género como en grado de transgresión. Lo mismo sucede en el ser humano, los pecados aumentan, pero no solamente solo en tipo y en cantidad, sino en su gravedad. Las personas van degradando cada vez más para cometer actos más escandalosos y vergonzosos que lo esclavizan. El pecado tiende a corromper a las personas. La naturaleza misma acción es insensibilizar la conciencia, endurecer el corazón, ultraja la razón, desarrolla en forma monstruosa los deseos carnales. Esto es la naturaleza. Naturalmente genera cada pecado individual que se comete. Imagínese lo que producía la suma acumulada de los pecados a través de los largos años, enteramente mejorado porque nuestra sociedad y la iglesia está dando a luz personas cada vez más aberrantes y violentas. El efecto del pecado. Vamos a hablar del efecto del pecado, un caso clínico. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a hablar de esto. Cuenta una historia, la voy a leer la historia. Dice, Margarita era una joven de 17 años, sumamente alegre y cariñosa con su familia. Muy hogareña, acomedida, extrovertida, platicadora, bastante madura para su edad. Margarita disfrutaba tanto de la confianza como de los efectos de su padre y de la admiración de sus hermanos, todos menores que ella. Un día, la joven se volvió silenciosa a la hora de comer, retraída, y se empezó a aislar en un cuarto. Ahora todo le molesta en su casa y veía muchos errores en sus padres y sus hermanos. Su rostro expresaba molestia todo el tiempo y procuraba pasar menos tiempo posible en su casa. Sus padres, desconcertados, no entendían por qué este cambio tan repentino. Su querida hija ya no era la misma que antes. ¿Qué había pasado? Ella decidió empezar a tener relaciones sexuales con su novio y perdió su virginidad. Inmediatamente se sintió culpable e incómoda. Esto provocó los cambios en su conducta, dañó su relación familiar. Las alteraciones en su comportamiento tenían su raíz en la culpabilidad que ahora sentía. Buscaba desahogar su tormento de su conciencia culpando a otros para apaciguar la conciencia que le argumentaba: mira, los demás también cometen muchos errores, yo no soy la única. Eso decía ella. Esta molestia que sentía era porque ante la presencia de su padre sentía redarguida, como si la acusaran, aun cuando ellos no sabían lo que había hecho. Óigame, se parece cuando uno predica la verdad que la gente se molesta y es la conciencia que lo está redarguyendo. Aleluya. Ahora Margarita adopta siempre una conducta defensiva en la casa, como si todos estuvieran en contra suya. Óigame, esto como que se parece a algo que yo conozco, alabado sea Dios. Usted no puede predicar la verdad porque entonces la gente cree que todo el mundo está en contra de ellos y es su conciencia que le dicta que está mal. Aislándome para evitar ser cuestionada sobre detalles de su novio, además se siente sucia e indigna de estar con sus hermanos, sus padres, pues sabe que ha traicionado la confianza depositada en ella. Ella también, llena de temores de ser descubierta, de quedar embarazada o de haber sido solo utilizada como un objeto de placer de su novio, luego ser abandonada.
Todo esto la irrita mucho y la predispone hacia la malicia. Esa actitud de desconfianza que tiene arruina las relaciones con los demás. El anterior ejemplo es clásico efecto del pecado. Cuando una persona comienza a practicar cualquier pecado, su mente se oscurece a lo espiritual. Esto es, ya no percibe correctamente. Teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen. Sabe cuando van a llover, cuando hará frío, pero las cosas espirituales no la aceptan. Principios tan sencillos de aquellos que están haciendo esto mal le traerá serias consecuencias. Le parecerá un misterio velado y a veces una herejía digna de ser desarraigada al fuego y espada. Cuando Adán pecó, hubo cambios inéditos en él. Experimentó intranquilidad y culpabilidad. La voz de Jehová que se hace pasear en el huerto la percibió como un acto, no la percibió como un acto de amor, sino que la percibió, aleluya, gloria al nombre, como culpando, como leemos otra vez, cuando Dios lo llamó, no lo percibió como un acto que quería restaurar y perdonar, sino como si quisiera castigar. Además, culpó a Dios por su pecado para intentar justificar a sí mismo. Cuando dijo en Génesis capítulo 3, verso 12, la mujer que tú me diste. No hubo transparencia ni confesión aceptando la responsabilidad moral, sino que evadió y se justificó de su pecado. Eso es lo que hace el pecado, corrompe. Amén, aleluya. Y comienza a distorsionar la imagen de Dios o la imagen del mensaje. Por eso es que hoy en día estos mensajes son tan impopulares, porque cuando se predica la gente cree que nosotros estamos acusando o que estamos juzgando para condenar a la gente. Más sin embargo, comenzamos la introducción de este tema, la radiografía del pecado, diciendo que la palabra pecado, el verbo y los sustantivos aparecen 800 veces en la Biblia, más que perdón, más que misericordia, más que bendición y más que amor. ¿Ve? Entonces, Cristo, alabado sea Dios, mencionó muchas veces la palabra pecado que la palabra salvación. Entonces, aquí vemos un caso, y el caso bíblico, cuando la voz se paseaba de Jehová Dios en el huerto, Adán, por causa del pecado, el pecado corrompió la visión de Dios. ¿Ve? La intención de restaurar, la intención de perdonar, la intención de darle una promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, era la promesa que Dios le iba a entregar, mas sin embargo se escondió, sintió temor, estaba avergonzado y interpretó la intención de Dios como negativa y pretendió justificarse delante de Dios cuando le dijo, la mujer que tú me diste. Alabado sea Dios. Mire qué interesante, alabado sea Dios. Por eso es que acabo de leer un post que la gente dice, porque eso es que los pastores, por eso es que hay tanta oveja herida. No, las ovejas, dígame usted a qué pastor no se le ha ido una oveja herida de la iglesia. A todo el mundo. Y yo no quito que es una realidad. El problema es que cuando hay pecado se distorsiona nuestra visión y malinterpretamos las intenciones de los demás, interpretando como un acto de agresión, porque ese es el producto del pecado. Ahora, otra cosa que produce el pecado es una conciencia atormentada. Quienes viven esclavizados al pecado exhiben siempre un discurso de continua justificación de su conducta. Alabado sea Dios. Frecuentemente incluso proyecta sentirse de culpabilidad que los impulsan a actuar así. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista, quien habían asesinado, por eso lo asociaba, porque su conciencia lo acusaba todo el tiempo de haber matado a un hombre piadoso. No lo podía olvidar. Cuando los hermanos de José se enfrentaron a él, sin embargo, aún reconociéndolo, su conciencia le recordó de inmediato que su calamidad actual les había acontecido por haber vendido a su hermano. En otras palabras, la conciencia culpable sabe que merece castigo, interpreta
sus circunstancias actuando bajo esa luz. Las consecuencias culpables buscan un desahogo y actualmente muchas lo encuentran en reuniones de alabanza muy emocional. Según interesante análisis realizado, aleluya, por una persona que no voy a mencionar su nombre, no lo voy a mencionar porque es medio complicado, apellido Wells, el contenido de las letras de los cánticos e himnos en la iglesia, este hombre dice, que hizo un estudio, el contenido de las letras de los cánticos e himnos de la iglesia están cambiando radicalmente. Los cánticos en el cristianismo que vive grandes avivamientos en el pasado eran más doctrinales, ahora son más sentimentales. Antes expresaban el tipo de vida de un verdadero creyente, ahora solo repeticiones románticas de expresiones de amor de labios sin que haya detrás de ella una vida recta. Es como Cristo le dijo cuando se encontró los religiosos de su tiempo, le dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Alabado sea Dios. Las consecuencias de estos cambios, según la persona que hizo este estudio, derribaba en la pérdida de los principios morales en el ámbito denominacional y en los creyentes, quienes se sentían incómodos cantando que hablen de justicia y rectitud. Por ejemplo, un corito, ¿cómo tú puedes orar enojado con tu hermano? Alabado sea Dios. Cuando se predicaba del arrebatamiento, cuando se cantaba acerca del arrebatamiento, cuando se cantaba acerca del infierno, se cantaba acerca de esas consecuencias, se cantaba acerca de la salvación. Hoy los cánticos reflejan un romanticismo hueco y vacío. Es un amor platónico, es un amor de embuste, es un amor que usted expresa el amor de Dios, pero Dios no se ha enterado que usted lo ama, porque la forma bíblica de nosotros expresar el amor a Dios no es con cántico, y claro que deben cantar para alabar a Dios, pero la expresión de amor a Dios es obedeciendo su mandamiento. La Biblia dice, el que me ama guarda mi palabra. Alabado sea Dios. Con los cánticos románticos y sentimentales ya no se enfatiza la vida recta de tomar la cruz, sino que son expresiones de un amor indefinido por parte de Dios. Para la persona que practica el pecado, estos son como una sedienta, algo que apacigua su conciencia. Cuando cantan que Dios es amor, la persona interpreta que aunque continúe haciendo lo malo, Dios lo acepta como es, por tanto no hay consecuencia para sus actos. De manera que la popularidad de los congresos y de las crecientes producciones discográficas religiosas se deben en parte a la multitud de las conciencias culpables que buscan ser tranquilizadas por medio de dulces voces y letras, melodías que produzcan experiencias emocionales que se traduce en clientes seguros. Alabado sea Dios. La estructura de la conciencia y la ley moral. La conciencia del hombre fue diseñada con la ley moral de Dios en ella, de tal manera que nunca puede aceptar a fondo que las personas practiquen el mal y sientan ya están perdonadas por el simple hecho de haber tenido una experiencia religiosa. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando un testimonio de su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. La conciencia sabe que no puede haber perdón sin arrepentimiento. Así que mientras las personas no se arrepientan y rompen con la conducta incorrecta, su conciencia continuarán acusándolo. La Biblia dice en Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido en las tablas de su corazón. Queriendo decir con esto que el pecado no había sido borrado. De igual manera que las personas buscan lavarse el cerebro repitiendo y pensando que Cristo ya los perdonó, a pesar de que no han abandonado la práctica del pecado. Su conciencia culpable los descubre. Todavía sus pecados están grabados en el corazón y su intranquilidad de expresar y afectan toda su conducta.
Es la evidencia de que no han sido perdonados. Al respecto, la Escritura dice en Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus gargantas arrojan cieno y lodo. Intranquilidad y culpable son los síntomas de una mente que sabe que es culpable. De estos dos sentimientos se pueden descender a otros niveles más profundos: el autoengaño. Quizás las personas comienzan a engañarse a sí mismas creyendo que están convertidas mientras perseveran en la maldad, porque nacieron en una religión que dicen ser cristianos, en tanto que la Biblia, su propia conciencia, la testigua que no lo es. Este autoengaño se fabrica como calmante de la conciencia. Si piensan que es cristiano, entonces las personas concluyen que no serán condenadas. La Biblia dice con respecto a esto, Gálatas 6:3, porque el que se cree algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Aplicando el texto sería: porque el que se cree ser cristiano, no siendo a sí mismo, se engaña. El autoengaño es muy socorrido como un pacificador barato de la conciencia, que anestesia de tal manera que después es muy difícil despertar a la realidad. En cierta ocasión, un predicador, hablando con alguien que afirmaba ser cristiano, pero que mentía habitualmente con él mismo, le mostró el texto Primera de Juan 3:9, que dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Le preguntó: tú mismo me has dicho que practica mentira. ¿De quién eres nacido? El hombre contestó: de Dios. Le puso otro ejemplo al predicador y le dijo: tu vecino que vive al lado y que practica la idolatría, pero que afirma ser creyente en Jesús, ¿de quién es nacido según el texto? El autonombrado creyente contestó: del diablo. Pensando que entendía, el predicador añadió: tu vecino de enfrente que practica la avaricia, ¿de quién es nacido? De nuevo el hombre contestó: del diablo. Como para concluir, dijo el ministro: bien, ahora tú practicas la mentira. ¿De quién eres hijo? El hombre, muy seguro, respondió: soy hijo de Dios. Este es un modo claro de ejemplo de cómo opera el autoengaño, el cual es evidente, no de fe, sino de que hay una profunda culpabilidad que está intentando apaciguarse. Científico, a esto se llama disonancia cognitiva. El apóstol Santiago añade lo siguiente, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. Por lo tanto, lo más posible es que aquellos que tienen conocimiento religioso, pero siendo esclavizados de distintos hábitos pecaminosos, terminan uniéndose a una iglesia que le enseñe que aunque sigan en este estado, ya son salvos. En otras palabras, son clientes seguros para que se les expida una licencia para pecar. Alabado sea Dios. Y esto que estamos hablando aquí y reflejando aquí, alabado sea el nombre del Señor, es lo que vemos hoy en la clase artística de este país y de muchos países. Reggaetoneros, personas que denigran a la mujer y hablan sandeces y grosería y luego le dan la gloria a Dios porque le entregaron un premio. Las zorras pequeñas de aún ministros que pecan con pecados aparentes pequeños, pero aún siguen considerando ser cristianos, no han nacido de nuevo. Una conciencia cauterizada. Una vez que el autoengaño de la persona puede descender a otro nivel, su conciencia se cauteriza. De hecho, este efecto lógico del autoengaño, una conciencia cauterizada es como un árbol de fruto, pero que permite en las canchas las patadas, los jalones, los codazos en la cara, etc. En otras palabras, ya no evalúan estas cosas como infracción. Así que la conciencia, que es como un juez dentro de nosotros que valora nuestras acciones, cuando se hace algo recto, la conciencia transmite un sentir de satisfacción, aprobando dicha conducta a través del razonamiento.
Pero cuando se hace lo malo, transmite un sentimiento de culpabilidad acusando con argumentos. Cuando la conciencia se cauteriza, se vuelve insensible, ya no reprueba lo malo. Esta es la causa de que algunos en el cristianismo tengan problemas para admitir que el rencor, que la vanidad, que el materialismo, que la mentira son tan pecaminosas como el homicidio, el adulterio y el robo. Alabado sea Dios. Los pecados socialmente aceptables sí son permitidos por su conciencia, pero los escandalosos no. Así que pueden ver evangélicos testificando a católicos con las escrituras que la idolatría transgrede la ley moral de Dios, con gran vehemencia, hablando en contra de la idolatría, casi como si fueran el único pecado. Sin embargo, ellos practican la mentira o guardan rencores, conductas reprobadas en los mismos textos que usan para predicar contra la idolatría. Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21. Las obras de la carne. Muchos evangélicos no lo notan, es porque sus conciencias están cauterizadas con el autoengaño. Este mensaje no es para todo el mundo. Dios bendiga a los valientes. También el pecado produce malicia, desconfianza e irresponsabilidad. La malicia fue el mayor estorbo que tuvo Adán para ser restaurado. Si Adán tan solo hubiera pensado que Dios lo buscaba porque lo quería ayudar, hubiera corrido hacia él, le hubiera confesado sus pecados, admitiendo sin excusa su culpabilidad. Pero la malicia, una forma agravada de desconfianza, le estorbó. La malicia es otro síntoma de un caminar torcido. Se manifiesta como una expresión de que los demás desean nuestro mal. ¿Usted no le extraña que siempre los evangelistas y muchos predicadores siempre están predicando de que si me persiguieron, que si me hirieron, que si me están haciendo la guerra? Coja nota, ojo, mucho ojo, coja nota. Toda corrección se interpreta como una agresión y humillación. Simple y siempre se desconfían de los motivos de otros cuando se acercan para ayudar. Particularmente cuando alguien desea ayudarnos a ver que estamos viviendo equivocadamente. Otro efecto clásico del pecado es la responsabilidad crónica. Las personas nunca parecen asumir cabal responsabilidad por sus acciones y aparentan vivir así. Siempre buscan repartir su responsabilidad entre los demás y se vuelven maestros de inventar excusas. También el pecado quita todo límite. Un aspecto notorio del pecado es que tienden a relajar los límites de la conducta moral. Esto provoca gradualmente que las personas se vayan involucrando en conducta cada vez más grave y escandalosa. La pérdida de límites y la insensibilidad de la conciencia eventualmente hará que las personas lleguen a cometer pecados que antes se hubieran avergonzado y siquiera de imaginar. Por eso que, hermano, esta cuestión del pecado es tan terrible que yo conozco gente que predican en contra de la mentira y mienten. ¿Usted me entiende? Porque la conciencia está cauterizada. Esto forma natural la insensibilidad más allá hasta llevarlo a un estado en absoluto cinismo. Llega una mujer, se sienta, una sonrita en labio y le dice a su ministro: mi problema es que no amo a mi hijo y me fastidia y ya recibí al Señor, pero tengo estos problemas, estos problemitas. Al rato confiesa además un adulterio que cometió. Todo lo que hace es una atmósfera de risita y de práctica ligera de café, sin sentir una gota de vergüenza, porque ha perdido la vergüenza. La vergüenza se pierde, el pecado hace que la vergüenza se pierda, porque al callar la voz de su conciencia y resistir por tanto tiempo su argumento, ya no tiene referencia para evaluar sus acciones. Jeremías dice, Jeremías capítulo 8, verso 12: se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Alabado sea Dios. Una vez la persona ya no tiene la ley moral en su conciencia, como regla de conducta, hará lo que otros hacen y lo que
los deseos le dicten. Hallan a muchos otros estando haciendo lo malo y les servirán como calmante temporal de la conciencia. El límite de nuestra libertad moral es el precepto de Dios. O sea, estamos hablando cuando el pecado quita todo límite. Estamos viendo un ejemplo, un argumento de por qué hay tanto libertinaje en la iglesia de hoy. La apertura al libertinaje es una evidencia pública, manifiesta, de muchas conductas que no vemos en el secreto. Alabado sea Dios. Y todo aquel que vive la vida predicando para justificar su conducta de vida, ataca la palabra. Ellos creen que están atacando a los predicadores que predicamos santidad. Que sin santidad nadie verá al Señor, porque ellos creen que es el único, porque ese es el mensaje que les estorba a ellos. Y su argumento público no es un argumento para realmente defender las escrituras para que los demás vivan a la altura de la palabra. Más bien es un argumento para justificarse públicamente, para apaciguar su conciencia, para ellos sentirse bien. Y no es un argumento que defiende las escrituras, no es un argumento que lleva a la gente a la educación, es un mensaje de justificación. ¿Ve? Ahora, el ser humano no debe... Ok, gloria al nombre de Jesucristo. Muchos dicen, los demás también lo hacen. Un desenfreno total. Aleluya. Desenfreno, el pecado produce desenfreno total. El límite paso dentro de los efectos del pecado es la pérdida completa del control de las pasiones, deseo y apetito. Al decir se pierde el control, me refiero a que las personas están siendo gobernadas totalmente de continuo por sus pasiones y deseos animales. De hecho, vivirán como esclavos de ellos, satisfaciendo cada vez más exigentes demandas. Alabado sea Dios. Muchas de las decisiones que tomarán serán en respuesta automática a estas pasiones sin importar el costo de salud, fruto, familia, daños de terceros. Cuando hablo de estas pasiones no me refiero exclusivamente a las sexuales, aunque ciertamente están incluidas dentro de las pasiones. Hay 4 pasiones específicas que van a estar controlando a la persona. Cada una de ellas prevalece sobre la otra según tenga la oportunidad. Estas pasiones son la cobardía, la ambición, el deleite sexual y la ansiedad. Vamos a hablar entonces de la cobardía y de la autoestima. Esto es lo que produce el pecado. Así, por momentos, la cobardía gobierna expresadamente en temor, inseguridad, en ocasiones encubriendo sus temores con violencia. La conciencia culpable es la raíz de los miedos en los hombres. Así pues, vivirá en la expectación de que algo malo sucederá. Y ellos controlarán muchas de sus decisiones. Las escrituras reconocen esa relación entre culpabilidad y miedo cuando dice, 1 Juan 4:18, el temor lleva en sí castigo. En este caso, el hombre vivirá toda clase de temores, miedo, estudios por el posible fracaso y un sinnúmero de cosas y consecuencias. Ahora, otro punto muy importante, la relación entre la soberbia y la pérdida de la dignidad personal. En otros momentos surge la ambición. La segunda pasión que menciona puede obtenerse a través de la vanagloria. La soberbia tomará la delantera. Entonces, las personas procurarán afanosamente ser admiradas por todo lo que poseen o por lo que no poseen. Escuche bien, esto es muy importante porque hay 2 maneras de reflejar estas cosas. Hay gente que se alaban por lo que tienen y hay otra gente que busca la empatía por lo que no tienen. Anhelarán ardientemente ser admiradas por su dinero, por su conocimiento, por sus títulos, por su trabajo, por sus hijos, por su apellido, por su casa, por su carro que maneja, por los otros talentos que posee, por su voz para cantar, por la ropa con que se viste. Aún en las cuestiones religiosas buscan ser muy reconocidos. Mi hermano, usted me está escuchando. Yo creo que yo voy a tener que repetir esto otra vez. Estamos hablando de que cuando viene un desenfreno total, ese desenfreno produce
cobardía, la ambición, deleites sensuales y ansiedad. Estamos hablando de la radiografía del pecado. Ahora, hay gente que manifiestan ese pecado porque como hay una autoestima baja, el pecado afecta la autoestima. ¿Por qué afecta la autoestima? Porque produce temores, miedo al fracaso, miedo al ser descubierto. Entonces eso se manifiesta cuando una persona tiene una autoestima mala, desajustada. Se puede manifestar de dos maneras. Se puede manifestar con altivez o se puede manifestar como una persona que se cree una basura. Ambas un resultado de una vida pecaminosa. Ahora, yo quiero volver a leer esto. Yo no sé si me dé hoy tiempo para terminar todo esto. Pero quiero detenerme por un tiempo en este tema. Escuche bien. Gloria a Dios. Creo que tengo una partecita más para resumir todo esto y cerrar. Y la semana que viene le digo, mire, entre de un principio para que coja el tema corridito. Entre de un principio, entramos, damos 5 minutos, todo el mundo entra y entramos en el estudio. Lo tiene que coger desde el principio. Si usted entró a mitad, cuando se quede grabado, vuelva para atrás para que lo escuche completo. Escuche bien. El pecado produce también relaciones, este desenfreno total que produce este pecado, que produce cobardía, se refleja también en la soberbia y la pérdida de la dignidad personal. Lo voy a leer otra vez. En otros momentos surge la ambición, la segunda pasión mencionada. Puede obrar a través de la vanagloria y la soberbia tomará delantera. Entonces la persona procurará afanosamente ser admirada por lo que posee o por lo que no posee. Anhelará ardientemente ser admirada por su dinero, conocimientos, títulos, trabajo, hijos, apellidos, casas, carros que maneja, por los talentos que posee, por la voz para cantar, por la ropa que viste, y aún en las cuestiones religiosas buscarán ser muy reconocidos. Esta vanagloria nutrirá aún más su soberbia para tener un concepto más alto de sí mismo del que debería tener. Por eso que la Biblia dice que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto de sí del que debe tener, sino que cada uno piense con fe, de acuerdo a la medida de fe que le fue dado. Entonces, así que emprenderán grandes proyectos que después quedarán inconclusos. Y esto le llevará a la frustración y la amargura, siendo una persona difícil de mal carácter. Los sueños de grandeza le llevarán a hablar de más y a jactarse de que hará esto o aquello. Pero después quedará en ridículo ante sus amigos. Esto irrita todavía aún más. Cuando mencionamos cómo es que se manifiesta el pecado a través de la soberbia, yo creo que esto es una radiografía y a mí me preocupa mucho porque este estudio que yo estoy dando, este estudio que estamos dando, realmente, llevo 20 años pastoreando, lo he visto uno que en otra persona, pero donde más abunda es en el ministerio. Donde más abunda es en el ministerio. Donde vemos personas que quieren ser admiradas por su dinero, por su trabajo. Por eso es que usted ve que retratan su casa. Había una fiebre de retratar todo lo que me regalaban. Me regalaron tabletas, me regalaron teléfono, me regalaron aquello, me regalaron tal carro, me regalaron tal casa. Los predicadores parecen modelos ahora, modelando su ropa, modelando lo que ellos poseen. Entonces esto es preocupante porque trae una mala proyección de lo que es el ministerio. El ministerio no es lujo, el ministerio no saca el provecho de lo que usted hace para Dios. Es que lo que usted hace para Dios lo hace de corazón. Y si Dios quiere recompensarte, te va a recompensar de alguna manera u otra. Entonces, lo que estamos viendo es un cuadro perfecto de lo que yo estoy viendo en muchos ministerios. Que quieren ser admirados por lo que poseen, por su voz, por su ropa, por su casa, por lo que tienen, por su dinero, por la fama, muchos títulos. Por eso que abundan los apóstoles, abundan los profetas, abundan fulanos, que si la unción, que si botan fuego por la boca, que si el doctor, que si el exégeta, que si aquello. Alabado sea Dios. Entonces, esto es lo que estamos viendo y cuando analizamos esta radiografía, nos tenemos que dar cuenta que hay muchos pecados ocultos. Muchos pecados ocultos que a veces esos pecados quizás no son escandalosos,
pero siguen siendo igual de pecado como los otros porque están en la lista de Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero finalizar con esto. Esta vida de pecado o esta vida de pecado que se celebra dentro de la iglesia, yo quiero que usted esté pendiente si hay algo que usted tiene que escuchar, es esta serie de mensajes, porque para mí este libro ha sido de bendición. Este estudio que estoy dando aquí ha sido de una bendición tremenda, de edificación. Y aunque estamos hablando de la radiografía del pecado, más adelante en esta semana vamos a hablar del efecto de la gracia y el poder del evangelio para vencer el pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, quiero finalizar con este punto. Dice, Dios es de acuerdo con su concupiscencia. Existen personas que no intentarán engañar su conciencia en cuanto a ciertas acciones es o no es mala, pero sí en cuanto a qué por ciento es mala su acción. No se sufrirá ninguna consecuencia. En este caso se refugiarán en una distorsión del concepto de que Dios es amor. Solo que su idea de un Dios de amor es un concepto pagano. Deidades que solapan el pecado. Son las marcas características de las distintas religiones paganas que habían dominado la historia de la humanidad. La palabra amor la entienden como libertinaje. Otros perciben a Dios de acuerdo a su avaricia y se mantienen imaginando un Dios que está interesado solo en hacerlos millonarios. Esto no son solo ejemplos de cómo el pecado en una persona deforma la percepción de Dios. Después lo imaginan conforme a sus concupiscencias culpables y a las consecuencias que desean justificar. El pecado influenciará siempre para provocar un alejamiento de Dios. Cuando Adán pecó, lejos de acercarse a él, se escondió. El pecado trae separación, pero no solo Dios hacia el hombre, sino que también el hombre hacia Dios. Las personas estarán evadidas. Siempre tendrán algo más que hacer en lugar de buscar a Dios. Alabado sea Dios. La lectura sagrada será aburrida. Los tiempos de comunión íntima con Dios por medio de la oración serán pocos atractivos. Y el mundo y sus deleites resultarán más llamativos. Dios será para dicha persona solo un medio para alcanzar las metas ilusorias de la vida. Muy parecido a lo que vemos en el evangelio de hoy. Muy parecido. Su comunión espiritual será con el ídolo que han fabricado en sus mentes y han confundido con el Dios único y verdadero. En relación con otros seres humanos, la influencia de una vida donde gobierna el pecado será como un foco continuo de contaminación. Si se trae de un padre de familia, sus hijos aprenderán de él a decir mentiras, a cometer injusticia y a guardar rencores, actos que después provocarán innumerables conflictos internos. Y si alguien llegase a señalarlo de que su comportamiento le están dañando, ellos viven bajo el dominio del pecado, se justificarán a sí mismos y de inmediato comenzarán a aborrecer a quien desea ayudarle. En puestos de liderazgo religioso, esta actitud se acentúa aún más. Muchos se vuelven como dioses, no admitiendo corrección de nadie. La influencia del pecado sobre las mentes los hace severos con aquellos que pecan, que ellos no practican y toleran con los que sí. Por eso existen denominaciones que aun cuando sus pastores y sacerdotes viven adulterio y han cometido violaciones y superiores lo dejan continuar en el ministerio. Esto debe temer que esas extrañas indulgencias sean realmente evidencia de que son culpables del mismo tipo de conducta. Por eso es que vemos un evangelio que vive continuamente pasándole la mano al pecado, porque ellos mismos, sus conciencias no pueden confrontar el pecado, porque ellos mismos practican el pecado. Alabado sea Dios. Se ven también
líderes que son severos para condenar la hechicería, pero la mentira y la avaricia no, la cual es la causa. Que las personas condenan la que no practican la justicia, lo que sí practican. Esto lo hace sentir superiores otros, tranquilizando temporalmente su conciencia. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando a Jesús le traen la mujer sorprendida en el adulterio. En el acto de adulterio, en Juan capítulo 8, versos 3 al 9. Quizás ninguno de los fariseos era adúltero, pero las escrituras lo describían como avaro, vanaglorioso e hipócrita. El problema de los fariseos no era, como muchos han pensado, que juzgaban el pecado. Esto lo debe hacer un cristiano. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 6:3. 1 Corintios 6:3. Alabado sea Dios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. El verdadero problema es que no juzgaban todo pecado que tenían. Tenían dos listas de pecados. Los pecados escandalosos que no toleraban y los pecados de su religión que habían legalizado para justificar sus vidas. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que tenemos dos listas de pecados. Tenemos la lista de los pecados escandalosos, visibles, mas sin embargo justifican el libertinaje, la apostasía, el error doctrinal, la vanagloria, la mentira, la soberbia, la arrogancia y un montón de otras cosas. Alabado sea Dios. Reprobaban el adulterio, pero no la avaricia. Hoy se condena la idolatría, pero no la amargura. Exactamente esto era lo que hacían los fariseos para sentirse más justos que los demás. El pecado pervierte la relación entre las personas debido a que terminan por destruirlas. Pervierten es corromper, alterar algo en su estado natural. Es como encontrar un pozo de agua pura, manantial, y vaciar una carreta de estiércol. Alabado sea Dios. Las personas que practican el pecado serán influenciadas para pervertir toda relación en donde se le brinde amor, bondad y confianza. Así pues, la confianza que se le brinda a cajeros que manejan dinero, la aprovechan para robar. La amabilidad de una secretaria con su jefe se le interpretan como que se le están ofreciendo sexualmente. Una esposa que ama mucho a su marido, le tiene confianza, encontrará que la misma sirvió para que él le engañe. En otras palabras, las relaciones puras, desinteresadas, las utilizan para beneficios egoístas. También el corazón impío, cuando se disfraza de religión cristiana, termina corrompiendo la doctrina y torciéndola. ¿Escuchó eso bien? Lo voy a repetir otra vez. También el corazón impío, cuando se disfraza de religión cristiana, termina corrompiendo la doctrina. Por eso que hay muchos posts que dice la doctrina no importa, es una mentira del diablo. Porque tenemos una corrupción, una distorsión de la doctrina y una distorsión de quién es Dios, donde el atributo de Dios del amor de Dios se engrandece, pero la justicia es diminuta. Eso es un evangelio falso. Se predica de la justicia, que todo lo que el hombre siembre cosechará, pero también se predica del amor de Dios, que siempre estará disponible para perdonar y restaurar, pero no tendrá por inocente al culpable. Alabado sea Dios. Pero el evangelio de hoy ha sido pervertido, porque los mismos que predican en los altares y los mismos que se llaman evangelistas son los mismos que se pasan distorsionando el evangelio para que se acomode a sus propias vidas corruptas. Alabado, siento presencia de Papá. Aleluya. Mire, mi hermano, ¿quién dijo que los estudios Dios no se mueve? Alabado sea Dios. Cuando aprende que Dios es amor, interpreta que aunque haga lo malo, Dios protege, siempre me va a proteger de las consecuencias. La salvación le entienden como un seguro de vida para poder desobedecer y después ir al cielo. La gracia la ven como una licencia para pecar. La santidad como algo prohibido para el ser humano y solo reservado para Dios, Cristo y los ángeles. La justicia de Dios es solo para los que son idólatras y herejes. Cuando la Biblia habla de prosperidad, entiende que Dios justifica su avaricia.
Cuando en alguna iglesia se habla contra el pecado que él practica, se molestará diciendo que la gente juzga. Y cuando leen sobre el pecado de Abraham o David, etcétera, lo entenderán como un pretexto para su pecado. Todo lo tuercen a su conveniencia. El liderazgo cristiano lo entiende como una posición de donde nadie los puede llamar a cuentas por sus acciones. El pastorado lo ven como una oportunidad para servir de la gente, no al revés para servir, sino para que lo sirvan a ellos. Todo lo tuercen, todo lo ensucian, todo lo pervierten. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que hoy todo el mundo quiere ser pastor. Por eso es que todo el mundo quiere ser evangelista. Porque lo ven como una posición que yo hago lo que me dé la gana y nadie me puede tocar. Como yo en estos días que uno me dijo: tú no eres mi pastor. Porque hoy los ministerios no aceptan corrección, no aceptan consejo. Porque la altivez y la arrogancia, donde el pedestal que el pueblo de Dios los ha elevado y lo han trepado, se sienten intocables, se sienten que nadie. Y como echan fuera demonios, profetizan y hacen milagros. Y yo no, aleluya, y gloria a Dios por eso. Ellos creen que todo lo que ellos hagan van a ser aprobados por Dios. Se ha perdido la sensibilidad, la humildad. Humillarnos delante de la presencia de Dios para nuestra dependencia totalmente de Dios. Se nos ha olvidado que el evangelio no es una experiencia en el pasado, que yo me acuerdo que en el 1980 yo me convertí, pero la experiencia de salvación y conversión debe ser diaria. El arrepentimiento, el confesar nuestros pecados debe ser diario. El humillarnos delante de la presencia de Dios, el examinarnos. Y si David decía en un salmo: examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad, que era un Dios, un espíritu recto dentro de mí. La gente ya no tiene esa sensibilidad porque creen que todo lo que hagan, porque como Dios lo utiliza como instrumento, se creen que todo lo que hagan cuando se bajan de un altar es y está respaldado por el Señor. Y Satanás los está engañando. Ese es el problema, que ellos están esperando al diablo con chifle. Ellos están esperando que el diablo venga con adulterio, que el diablo venga con aquello, pero se le ha colado por la arrogancia, por la altivez, por la mentira, por la manipulación. Aleluya. Faltándole respeto a Dios, manipulando las cosas de Dios. Y nadie se atreve a hablar porque la mayoría de la gente andan en la misma condición. No se atreven a señalar el pecado porque siempre va a haber 2 o 3 que justifiquen el pecado porque ellos viven en pecado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted está en sintonía y le aconsejo que mañana se conecte temprano. Mañana vamos a hablar del evangelio de la gracia barata. El evangelio de la gracia barata, yo bajé algo. Yo bajé un post muy famoso. Dice: no juzgue a nadie solo porque peca de forma diferente que tú. Ahora vamos a refutar ese argumento en Primera de Juan, y voy a finalizar con esto. En Primera de Juan, el capítulo 3, creo yo, gloria al nombre de Jesucristo, en Apocalipsis, alabado sea Dios, primer libro de Juan, el capítulo 3, dice de la siguiente manera. Voy a leer del verso 1. Dice el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a más. Amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Todo aquel quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabe que para esto, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca y no le ha visto ni le conoció. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia, justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios.
Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, esto es un tema muy confuso. ¿Por qué? Porque la Biblia rápido, ellos citan, alabado sea Dios, en primera de Juan, gloria al nombre del Señor Jesucristo, alabado sea Dios, aleluya, que si dice que alguno no tiene pecado es mentiroso. Pero Juan lo está hablando para que uno lo predique a las vidas inconversas. Aquel que no tiene a Cristo. Juan le está diciendo, tú te crees que tú no tienes pecado, es un mentiroso, porque todos hemos pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero primera de Juan capítulo 3 habla que cuando nosotros permanecemos en Él y la simiente en nosotros, la palabra simiente viene del griego semilla, y esa semilla es la palabra. Y cuando leemos Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 15, dice que Él es la vid y vosotros somos los pámpanos. Y dice que separado de Él nada podemos hacer. Y si permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos y llevaremos mucho fruto. La clave es permanecer en Él. Alabado sea Dios. Y hay una clara diferencia. Por eso dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que está hablando de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Esta es la doctrina bíblica. Esto es lo que significa, esto es lo que es la enseñanza del evangelio puro y santo, hermano. Pero esa doctrina se ha distorsionado, se ha acomodado al pecado del ser humano. Por eso que hoy en día vemos una celebración de la debilidad del hombre hacia pecar, que un mensaje que te fortalezca la fe para que no caigas en el pecado. Porque por eso que la Biblia dice, Romanos capítulo 1, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y vamos a leerlo, un texto bíblico que es Romano. ¿Qué dice Romano? Romano capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero le voy a leer la otra versión para que usted entienda qué realmente quiso decir Juan. Y voy a acabar con esto. Juan. Tengo la Biblia en inglés, espérate. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ok. El Romanos, capítulo 8, verso 1. Mire lo que pasa. Mire, escuche lo que le voy a decir. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Así que Cristo hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo con Él, que nosotros los pecadores tenemos. En ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre vosotros. Eso se llama regeneración, nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. ¿Qué hacía la ley? Pablo dice que la ley es espiritual y el fin de la ley es Cristo, porque como el hombre es pecaminoso, la ley señalaba el pecado y ellos no podían permanecer ni guardar ni una tilde, porque si violaban una tilde, una tilde, eran pecados de toda la ley. ¿Qué era la ley? La ley son 365 mandamientos que se dividen en la ley social, la ley moral y la ley espiritual de Dios. La ley era espiritual, pero el hombre era pecaminoso. Cristo dijo, voy a enviar a mi Hijo. ¿Para qué? Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obra era? El pecado. Por eso, entonces tenemos un enfoque equivocado. Se habla de los demonios y los demonios y los demonios. Mira, hermano, cuando el demonio y el diablo se apareció en el huerto del Edén, lo que hizo fue doblegar la voluntad del ser humano. El diablo no apareció con una UCI diciendo, un revólver diciendo, mire, Eva, peca, si no te voy a meter un tiro. Él la sedujo. Él la manipuló, le despertó los deseos de la carne para que ella cometiera los pecados. Y eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando somos seducidos y atraídos, se consume el pecado. Y cuando se consume el pecado, trae muerte, separación. O sea, entonces estamos engrandeciendo que siempre la culpa es del diablo y del diablo y del diablo. Y no estoy justificando al diablo, sino que estoy enfocando el evangelio en una perspectiva correcta. Por eso que cuando Pedro lo mandan a buscar, que Felipe había traído el evangelio a Samaria y se había convertido en brujo y andaba con Felipe haciendo milagros, aleluya.
Lo voy a buscar por aquí. Cuando Felipe bajó a Samaria en el libro de Hechos, aleluya, bajó a Samaria, gloria al nombre del Señor. Allí los brujos quemaron los libros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que se predicó. Y allí Felipe descendió a la ciudad de Samaria en Cristo. Y la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salieron de esto dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grandes gozos en la ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas le habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaban el evangelio del reino, el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiendo bautizado, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Escúcheme esto porque voy a acabar con esto. Estaba atónito, estaba sorprendido, estaba maravillado. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido palabra de Dios, y enviaron también allá a Juan y Pedro, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también este poder a mí, para que cualquiera que yo pusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, pues porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad. Ruega a Dios que quizá tu corazón sea, y perdonar tus pensamientos de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad te veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogar a vosotros por mí al Señor, porque nada de esto había dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra, se volvieron a Jerusalén. ¿Qué clase de palabra? El mago se convirtió, se bautizó, andaba en las campañas con Felipe. ¿Ves? Andaba en las campañas con Felipe. Simón era un impío mojado. Andaba en las campañas con Felipe. Pero cuando vio que por medio de la imposición de las manos los apóstoles se recibía el bautismo del Espíritu Santo, le ofreció billete. ¿Qué significa eso? Que aunque Simón estaba atónito, no estaba transformado. Y hay mucha gente que predican para que la gente se maravillen. Hay mucha gente que su ministerio producen asombro, pero no producen transformación de las vidas. Amén. No produce una transformación verdadera, un arrepentimiento verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra dice, alabado sea Dios, que estaban atónicos, pero Simón no se había cambiado, no había sido transformado. Entonces, ¿qué pasa? Vemos un hombre que no había sido regenerado. Caminaba, andaba en las campañas, estaba bautizado en agua, pero no estaba regenerado. Y lo que más me llama la atención es que Pedro no le reprende al diablo, porque lo que tenía el problema de ese Simón no eran los demonios, era el corazón. ¿Ves? La gente le quieren echar la culpa diciendo que son... Mire, yo creo en la liberación, pero no todos los problemas del ser humano son los diablos. Es que hay gente que están ligadas en su conducta. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que la santificación dice: vosotros ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué le está diciendo Pedro? Y como aquel que llamó es santo, sé también vosotros santos. No te conformes a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Y como nosotros éramos ignorantes antes, gente que se queda en esos deseos, porque no hay nadie que le predique que eso es pecado, que a Dios no le agrada. Entonces ahí es donde nace el evangelio libertino, donde tiene nombre de cristiano, pero sigue siendo un mundano. No hay cambio, sigue escuchando música mundana, sigue haciendo todo lo que un mundano hace, porque nadie te está enseñando la palabra como es. Simón andaba con Felipe en las campañas, viendo los milagros, viendo las señales, viendo las maravillas, viendo todo, pero no había sido regenerado.
Cuando Pedro le dijo, Pedro no le reprendió al diablo, porque el problema no era el diablo. El problema que Pedro le dice: veo que estás en prisiones de maldad, veo que estás en hiel de amargura. Y tú sabes cuál fue la respuesta de Simón. La respuesta de Simón no fue: Señor, Padre, perdóname. La respuesta de Simón es: ora por mí para que este mal no le venga. Él estaba más preocupado por las consecuencias que por su arrepentimiento y aceptar lo mal que estaba haciendo. Alabado sea Dios. Qué triste que así andan muchos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelio ha sido distorsionado. Hoy se celebra la vida de flaqueza espiritual, que no podemos vencer el pecado. ¿Y de qué poder estamos hablando si no podemos vencernos nosotros mismos por dentro, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y a su palabra? ¿Qué demanda? Estamos celebrando un evangelio, como yo escuché a uno en estos días, que hay gente que dice: esto es un proceso. No se pierda un capítulo que vamos a derribar el argumento de la salvación de proceso. La Biblia dice que si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Cuando el Gadareno fue libre, estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. No lo fue soltando demonio por demonio, demonio por demonio. Todos salieron de una vez. Todos fueron libres de una vez y estaba en su juicio cabal. Tanto así que quería seguir a Cristo, pero Cristo lo envía a sus familiares. Ese evangelio que lo que hace es celebrar la vida de pecado. Que la gente necesita 20 años para dejar el cigarrillo que están fumando. Que la gente necesita 20 años para dejar el adulterio y con quien conviven, que llegaron a la iglesia conviviendo y no quieren casarse. Porque no, esto es un proceso. Cristo viene y te dejan en tu proceso. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando uno viene a Cristo, si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Y ese es el poder del evangelio. ¿Qué poder estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? El evangelio que tiene poder para hacer milagros, para libertar demonios, para hacer los videos, que la gente vea los milagros, los videos, para que la gente me sigan. Pero no tienen poder para cambiar el pecado, porque no predican. Lo único que cambia el pecado es el evangelio, cuando se le presenta a la gente la verdad. Hay uno que puede romper tus cadenas, libertar tu vida y hacer tu vida de nuevo. El evangelio sí funciona. El evangelio sí cambia. El evangelio todavía transforma. Pastor, ¿pero por qué no transforma? Porque no se predica como es. No se demanda del pecado, porque hoy en día la gente malinterpretan el mensaje. Aleluya. Y hoy tenemos un chorro de niños con botella y niñería, y lamentablemente los mismos que alimentan mantienen la iglesia en un estado de inmadurez. No llevan la iglesia a la madurez. Efesios capítulo 4, para que usted conozca un ministerio de Dios. Dice la Biblia que esos ministerios llevan a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. La predicación del evangelio y la función del evangelio es producir la unidad doctrinal y producir que la iglesia madure. Que la iglesia madure. Mas sin embargo, lo que vemos es mensajes que mantienen a la iglesia en la niñería. Que si te hirieron, mire, que si bendito, que si aquello. Mira, cuando usted tiene madurez, usted entiende que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando se tiene madurez, Cristo dijo: es imposible que no vengan tropiezos, mas hay por aquel que venga. Cuando usted tiene una percepción clara del evangelio, tú sabes que por medio de tribulaciones y pruebas, tú vas a heredar el reino de los cielos. Cuando tú tienes una madurez, tú entiendes por qué te extraña, lo que dice Pedro: por qué te extraña del fuego de la prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os sobreviniera. Pero tenemos ministerio y tenemos gente que solamente predican para alimentar las niñerías a la gente, pasándole el pecado, pasándole manos al pecado. Y siempre echándole la culpa a los pastores. Los pastores son los culpables. Los pastores son los que no saben pastorear. Claro, como usted no es pastor, usted no sabe lo que es el pastor. Porque si hay un pastor que me está viendo, dígame a quién pastor no le han dicho a alguien que se ha ido de su congregación que se ha ido herido. Pero hay gente que viven alimentándole la niñería a la gente y no le hablan claro a la gente para que la gente lleguen a la madurez, porque los mismos que están predicando necesitan madurez. Eso es lo que vemos hoy, lamentablemente. Así que Dios nos ayuda a vencer. Y Dios nos ayuda a vivir el evangelio como es.
¿Cuál es el tema de mañana? 8:15 empezamos. El Evangelio de la gracia barata. Ese es el tema de mañana. El Evangelio de la gracia barata. El Evangelio de la gracia barata. Vamos a estar hablando de indulgencia evangélica o justificación por fe. Vamos a estar hablando del mito de la salvación de proceso. Vamos a estar hablando renacidos para fracasar en Romanos capítulo 7. Y vamos a estar hablando de la vida de abundancia de Romanos capítulo 8. Biblia, lo que vamos a hablar esta semana, glorificando y exaltando al Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que cambia, el que transforma, el que liberta. Así que mañana les espero a las 8:15. Dios bendiga. Dios me le continúe diciendo. Vamos a orar para que sea bendiciendo tu vida. La iglesia local, un abrazo. Hay por aquí peticiones. Gloria al nombre del Señor. Vamos a regalar la oración por salvación de toda su familia y oración por sus primos Rodolfo y sanidad. Oración por Javier Lorenzo. Roger, oración por prima protección que vive en Jacksonville, Florida. Eva Nieves, oración por mi nieto y su esposo Jessica. Vamos a orar. Creemos un Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias por esta palabra, gracias por mis hermanos. Padre, creemos que tu poder no tiene límites para sanar. No importa lo que prediquemos, si el estudio no fue de sanidad, creemos que todavía tú sanas, que todavía tú libertas. Tú te mueves, tu poder no tiene límite, tu poder no tiene fin. Creemos, Dios mío, salva a aquellos que no te conocen, que la palabra los alcance, que la palabra los confronte, que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que produce una tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para vuestras almas. Dios mío, glorifícate en esta hora, sana, liberta, restaura, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos. Amén y amén. Dios me le bendiga. Mañana 8:15, 8:30, 8:15. Comenzamos mañana el estudio bajo el tema el Evangelio de la gracia barata. Así que Dios me le bendiga, un abrazo, gracias por estar ahí presente. Comparte este video con alguien, que el Señor le bendiga.